Amigos, que Dios les esté bendiciendo a todos y que de esa forma pues todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la solución que podríamos darle a un ventilador que genera mucho ruido, vibra mucho, se sacude pues demasiado fuera de lo normal. Voy a mostrarles más o menos cómo es que se comporta el ventilador, cuál es el problema que nos está dando. Vamos a ponerle corriente y escuchen ustedes, vean cómo vibra. Genera demasiado ruido y pues si lo dejamos funcionando así obviamente va a empeorar. Entonces el asunto es que nos comenta el propietario de este ventilador que en una ocasión se le dañaron las aspas, se le rompió un pedazo de aspa, entonces consiguieron otras y se las pusieron y que a raíz de ahí pues quedó con el problemita y con el tiempo fue empeorando. Sospecho que puede ser que las aspas nuevas estén desbalanceadas. Entonces yo voy a sugerirles un modo de cómo nosotros podríamos corregir esto, aunque lo ideal sería pues conseguir aspas nuevas y que queden bien balanceadas, bien centradas, de modo que no generen vibraciones. Pues puede ser que hayan quedado descentradas un poquito, puede ser un medio milímetro, con eso es suficiente para que vibre tanto, o bien que pues estén desbalanceadas. Yo voy a sugerirles cómo corregir eso así artesanalmente, pero que funciona muy bien. Y pues si fuera el caso, ustedes podrían también solucionarlo de esta manera, ¿ok? ¿Qué puede suceder si no solucionamos ese problema? Bueno, si no solucionamos eso, se van a ir desgastando los bujes o los rodamientos, se va a ir aflojando toda la estructura, va a generar mucho más ruido todavía y con el tiempo pues va a llegar a dañar tanto los bujes, a desgastarlos tanto que el rotor va a hacer fricción con la parte interna del estator, se va a recalentar el ventilador y se puede llegar a quemar. Entonces cuando notemos que existe ese problemita, ya sea que surgió de repente o porque surgió después de una reparación, pongámosle mucha atención para corregir el problema y evitarnos que nuestro ventilador se vaya a echar a perder y pues nos vaya a salir un poco más caro. Entonces lo primero que vamos a hacer es desarmar todo el ventilador, lo cual ya hemos visto ya en muchos videos de nuestro canal. Por lo que pues si consideran ustedes un paso a paso de cómo desarmarlo, yo les sugiero visitar nuestro canal y busquen una lista de reproducción relacionada con ventiladores. Entonces acá lo que voy a hacer yo es desarmarlo y sacar todo el rotor con el eje para ver cómo vamos a solucionar este problemita. Y aquí tenemos ya finalmente entonces, luego de haber desarmado el ventilador, hemos extraído el rotor y las aspas, que son los únicos dos elementos que nos interesan para solucionar el problema de la vibración por desbalance. Entonces vamos a colocar las aspas, nos aseguramos de que queden enroscadas, ¿verdad? Que quede sujeta firmemente, que no se vaya a desprender del eje. Y adicional a eso vamos a necesitar también estos dos elementos auxiliares. Vean, este es un taco de madera y este otro componente que pues lo que conseguí fue esto, que como les digo es una solución artesanal pero muy efectiva. Eso sí, lo estamos haciendo con estos componentes, pero obviamente pues en el mercado existe herramienta tecnológicamente diseñada ya con display digital y todas esas cosas si usted quiere balancear un eje, ¿verdad? Cualquiera, en este caso vamos a dar del ventilador, pero pues esto que vamos a hacer acá nos va a dar los mismos resultados. Por lo menos nos va a solucionar el problema y nos va a quitar ese dolor de cabeza del ventilador, que si no corregimos, si nosotros no llegáramos a corregir esa vibración del motor, va a terminar dañándolo por completo y no hace falta. Simplemente un procedimiento como este nos va a ayudar a solucionar ese problema. Entonces nos aseguramos de que el borde superior de este recipiente de metal, que no tenga irregularidades acá en el borde, que esté lo más intacto posible y que quede anivelado, que no nos quede inclinado hacia un lado, ni hacia el otro, ni hacia allá, ni hacia acá. Si es necesario usar un nivel de burbuja, una herramienta que ustedes consideren necesaria para anivelarlo, pues lo hacemos, porque es importante que quede anivelado. Si no, pues nos va a dar algún problemita. Entonces, ya que lo hemos anivelado, vamos a colocar nuestro eje acá, de esta manera. Así. ¿Ven? ¿Cómo nos damos cuenta si está a nivel? Que él se queda quieto, pero si tuviera un poquito corrido hacia allá, vean lo que pasa. ¿Ven? El eje se va a ir solito. ¿Ok? Pero cuando está anivelado el recipiente, pues no va a haber ese problema. Si fuera el caso, le metemos una calza de abajo para nivelarlo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos entonces las aspas de frente, el eje, el rotor y la base en la que lo apoyamos, pues están por el otro lado. El contacto entre la superficie del eje y la superficie del recipiente de metal es mínima, tanto así que prácticamente no pone ninguna resistencia al más mínimo giro o intento de giro. Eso nos va a permitir a nosotros entonces que conseguir que la parte más pesada del
de las aspas, que es la que está generando el desbalance, pues se dirija hacia abajo sin ningún problema. Ok, comentario importante. Si esto lo hacemos en un lugar donde no haya una corriente de aire, porque si estuviera circulando aire en el área, entonces nos va a hacer que las aspas giren, entonces nos va a dar problemas. Entonces, mejor si no hay corriente de aire presente. Ok, entonces yo voy a, acá lo estoy sujetando, pero voy a soltarlo para ver cuál de las aspas es la que se va hacia abajo. Vamos a ver. Fíjense cómo, a ver, ahí va, se devuelve. Les decía, asegurémonos que no haya una corriente de aire que nos esté afectando, ¿verdad? Porque nos puede hacer inducir a error el efecto. Entonces aquí, como podemos ver nosotros, esta aspa, esta de acá, es la que insiste en quedarse hacia abajo. ¿Ven? ¿Ven? La giremos hacia allá o hacia acá, ella siempre va a buscar a irse hacia abajo. Esta de acá, ven, ahí vuelve, lo cual significa que la parte más pesada de estas aspas está en este punto. Vamos a ver, en este de acá, en esta aspa, por lo que sí, ella siempre va a generar una vibración cada vez que gire. El peso de más que hay en esta aspa va a hacer pues que siempre haya un impulso más fuerte con relación a las demás, y lo que hace es un desbalance, entonces una vibración. Esto sencillamente es muy fácil de corregir. Si la parte más pesada está en este punto, entonces nosotros vamos a colocar un pequeño objeto que contrarreste el peso de acá, para que entonces las piezas queden más o menos así, en esta posición. De modo que si ya sabemos que es esta la que está más pesada, entonces obviamente vamos a procurar que estas dos aspas, esta y esta, digamos que son las que están opuestas, queden a nivel. Pero vean, de momento sigue hacia abajo. ¿Ven? Sigue girando, sigue insistiendo en quedarse esta aspa abajo. Entonces vamos a colocar algo, un objeto metálico puede ser. Y vamos a ir calculando, obviamente, no podemos ponerle un objeto así al azar, hay que ir probando, a ver hasta en qué punto se queda quieto, digamos, ya en balance. Vamos a ver, entonces yo aquí he marcado el aspa que está más pesada, y obviamente si yo tiro una línea imaginaria hacia la aspa contraria, entonces va a llegar más o menos a este punto. Entonces, en este punto más o menos podemos colocar nosotros el contrapeso. Yo aquí lo que me conseguí, vean, fue un pedazo de alambre con un alicate. Corté un pedazo de 1,5 centímetros más o menos. El diámetro de este alambre es de 1 milímetro, más o menos 1,5 milímetros. De por sí, no importa el diámetro, lo que vamos a hacer nosotros es calculando poco a poco el peso. Si quedó muy pesado, pues si notamos que, por ejemplo, si al poner ese pedazo de alambre, nosotros notamos que el peso, digamos, se va hacia abajo, digamos, esta es la que acabamos de colocar, ahí se puede ver el puntito. Si se nos fuera hacia abajo, entonces está muy pesado. Si se nos quedara, digamos, ahí como en este caso, balanceado, digamos, no se va ni para un lado ni para el otro, entonces ahí estaría, digamos, balanceado. No está ni más pesado para allá ni más pesado para acá. Igualmente, si lo pusiéramos en esta posición, vamos a ver, ¿sí? Se tiene que quedar quieto, no habría por qué. No tendría por qué un aspa ser más pesada que la otra. Ahí, como pueden ver ustedes, se ha quedado pues centrado, no ha tirado, no ha hecho el impulso que tenía antes de correr hacia abajo. En este momento pues podemos hacer una prueba ya en el ventilador a ver si se nos ha eliminado el problema. Sí les comento que esta pesa, este contrapeso que vamos a ir poniendo aquí, tenemos que irlo calculando. Vamos poniendo una, colocamos en la herramienta artesanal las aspas con el eje, y ahí hasta que nos dé un punto de balance entre las dos aspas que estaban dando el problema. Esta otra pues no nos dio ningún problema. Como podemos ver, pues la misma se queda quieta, no hay ahí ya ningún desbalance. Okay, entonces vamos a armar el ventilador y probar a ver si ya se eliminó el problema de la vibración. A esta pieza de metal, para evitar que se desprenda con el giro del motor, pues yo recomendaría pues que lo sujeten de alguna manera que no se les vaya a desprender, ya sea que le pongan un poco de pegamento de ese instantánea, que es muy resistente para estos casos, y luego le ponemos el pedazo pues yo le había puesto cinta transparente,
de modo que la cinta quede bien asentada y la contrapesa no se vaya a correr. Es una sugerencia, ustedes pueden buscar el modo de adherencia que a ustedes les convenga o consideren conveniente. Yo le voy a poner pegamento y cinta. Ya que lo tenemos ya pegado, esta cinta transparente es muy resistente a los tirones, o sea, no se nos va a romper y va a salir la pieza volando, no. Aparte de eso, pues ya tiene pegamento, tiene doble sujeción. Es la forma que yo sugiero que esto puede funcionar muy bien. Vamos a armar nuestro ventilador entonces y ponerlo a prueba. Aquí tenemos ya el ventilador armado, listo para la prueba. Vamos a ponerlo a funcionar, a ver si ya se le quitó el tema de la vibración. Y como pueden ver ustedes, ya no vibra. El sonido que ahora emite es el sonido normal de funcionamiento de un ventilador. Fíjense ustedes la diferencia, así funcionaba antes y así funciona ahora. Entonces ese tema del desbalance de las aspas es un problema que puede darse y nos va a generar ese tipo de inconvenientes de vibración en el eje y en las aspas y en todo el mecanismo, pues va a tender a vibrar. Eso, ¿qué puede suceder si no solucionamos ese problema? Bueno, si no solucionamos eso, se van a ir desgastando los bujes o los rodamientos, se va a ir aflojando toda la estructura, va a generar mucho más ruido todavía y con el tiempo pues va a llegar a dañar tanto los bujes, a desgastarlos tanto que el rotor va a hacer fricción con la parte interna del estator, se va a recalentar el ventilador y se puede llegar a quemar. Entonces cuando notemos que existe ese problemita, ya sea que surgió de repente o porque surgió después de una reparación, pongámosle mucha atención para corregir el problema y evitarnos que nuestro ventilador se vaya a echar a perder y pues nos vaya a salir un poco más caro. Como pueden ver, esta ha sido una solución así rápida, como les decía, artesanal, con herramientas ahí nada sofisticadas y fáciles de conseguir. Pues acá tenemos ya el problema resuelto. ¿Ok? Es importante que tengamos en cuenta que si nosotros reemplazamos las aspas de un ventilador, pues puede ser que ahí se dé el problemita. Algunas aspas vienen con el orificio en forma de media luna o una sección plana del eje y coincide con el orificio de las aspas. En otros casos no. Entonces si hacemos un cambio entre ese tipo de aspas, entonces puede surgir el problemita que les acabo de mencionar. Entonces amigos, un videito corto, pero que a nosotros nos ha sido muy útil porque hemos rescatado muchos ventiladores y corrigiéndoles ese problema antes de que vaya a surgir una situación más costosa. Entonces yo sé que les va a ser de ayuda, por eso tuve el gusto pues de preparar el video y compartirlo con ustedes. Ha sido un gusto para mí. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos, pues ya que de esa forma muchos amigos más se benefician y nuestro canal también se fortalece. Con la ayuda de Dios y con la ayuda que ustedes nos brindan, amigos, estamos profundamente agradecidos. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.